Hola, buen día. Es un placer saludaros agradeciendo su interés por esta charla en línea. Esta charla durará aproximadamente unos 35 minutos, un poco más. Me presento, mi nombre es Víctor Rodríguez Rangel para servirles. Yo soy historiador de arte, investigador y maestro, y me enfoco en buena medida en la producción artística de México durante el siglo XIX, con una particular fascinación por la vida y obra del genio histórico de la pintura en paisaje en nuestra nación, José María Velasco Gómez. Voy a empezar a compartirles la presentación que hoy les tengo preparada y espero que disfruten esta charla. Bien, como estaba yo comentando, vamos a hablar del genio de paisaje de Temascalcingo, Estado de México, José María Velasco. Ya está todo listo para compartir la charla. Les doy la bienvenida. Bueno, pues antes que nada quiero agradecer al Museo de Arte del Estado de Veracruz en Orizaba, eh, que forma parte del Instituto Veracruzano de Cultura, por esta invitación para presentarles esta charla sobre el artista José María Velasco. Y esta charla tiene razón de ser por dos puntos fundamentales. El primero es que hoy, 26 de agosto, se cumplen 108 años del aniversario luctuoso de Velasco, el cual murió en 1912, un día como hoy, como les comentaba, de hace 108 años, en su casa en la villa de Guadalupe de la Ciudad de México a los 72 años y rodeado de su familia e hijas, acompañado con su hermano Antonio Velasco, quien era doctor, y José María Velasco dejó de existir por una angina, justamente una angina de pecho. El otro punto importante que tiene lugar por esta charla es que el Museo del Estado de Veracruz, en Orizaba, custodia, conserva y exhibe 7 producciones artísticas producto de José María Velasco. En particular, 2 dibujos, de los cuales vamos a hablar más adelante, y 5 pinturas. Bueno, una de estas pinturas comparte su factoría o su creación con su profesor o mentor, el italiano Eugenio Landesio. Y justamente la obra que podemos observar aquí en el banner, esta vista privilegiada y bella de la hacienda de Monteblanco, es propiamente un ícono de la colección, de las colecciones o de los acervos del Estado de Veracruz y propiamente un ícono del Museo de Arte del Estado Veracruzano. Hay que comentar que este museo es sumamente importante, ubicado en Orizaba, tiene obras del siglo XVIII, XIX y XX, y entre sus colecciones, donde destacan estas 7 piezas custodiadas por el Museo de José María Velasco, podemos ver obras de Miguel Cabrera del siglo XVIII, del siglo XIX de Johann Maurice Rugendas, un paisajista alemán que también realizó panoramas excepcionales y románticos del estado de Veracruz con estas vistas coronadas por el majestuoso Citlaltépetl Pico de Orizaba, y también este museo inaugurado en noviembre de 1992 con más de 600 obras en su colección, también tiene obras de José Justo Montiel, Carlos Rivera, Juan Cordero, Salvador Ferrando, Casimiro Castro, Ignacio Rosas, Alfredo Ramos Martínez, ya en la frontera con el siglo XX, a principios del siglo XX en el Porfiriato, y bueno, pues artistas como José Justo Montiel, pues son un orgullo de Orizaba, originarios de Orizaba, igual el artista modernista Ignacio Rosas, y también muy cerca de ahí, en la capital, en Jalapa, son originarios el paisajista Carlos Rivera, que seguirá los pasos de su profesor José María Velasco, y del famosísimo escultor del Porfiriato, Fidencio Lucano Nava. Vamos a seguir con la presentación. Bien, aquí quiero comentarles que
Esta presentación, aparte de mostrar las 7 obras que tiene en su custodia el Museo del Estado de Arte del Estado de Veracruz, también la acompaño con otras obras custodiadas por otras colecciones particulares e instituciones. Por ejemplo, aquí en esta pantalla podemos ver dos retratos, el de la izquierda, el de a su izquierda, el del profesor y tutor de José María Velasco en la Academia de San Carlos, Eugenio Landesio, y un óleo sobre tela, y del lado derecho podemos ver el autorretrato, un dibujo maravilloso, espléndido, genial, con estos tonos, con esta diversidad de detalles, con esta utilización del grafito, del carbón y del gis para sacar luces con esos tonos blancos, un autorretrato justamente de José María Velasco. ¿Quién fue Eugenio Landesio? Eugenio Landesio nace en 1810 en Italia, una fecha importante para los mexicanos porque es cuando inicia el movimiento o las guerras de independencia en nuestro país, pero Eugenio Landesio va a nacer en Altesano, una pequeña villa cerca de Turín, al norte de Italia, y a las personas de esta región les llamaban cerca de los Alpes, les llamaban piamonteses, porque justamente Turín y esas villas estaban en las faldas de donde empezaba justamente la cordillera de los Alpes, frontera con Suiza, con Alemania, con Austria. La familia de Eugenio Landesio fue comerciante y diseñadores de plata. Por lo mismo, Eugenio Landesio tenía un conocimiento un tanto más profundo de lo que era México, de lo que era ese lejano país para los europeos recién independizado del Imperio Español, puesto que el negocio que se dedicaban sus padres, la plata, pues México era desde la conquista de México en la Nueva España en el siglo XIX y hasta ahora, el productor número 1 de plata a nivel mundial. Eugenio Landesio no prosigue con el negocio familiar, sino desde muy chico se da cuenta a su familia que es muy diestro y muy capaz para el dibujo, y así es que Eugenio Landesio, muy joven, a los 20 y tantos años, igual como empezó José María Velasco en la clase de paisaje en la Academia de San Carlos, se traslada a la Academia de San Luca de Roma. Desde la Edad Media, Roma era un centro de peregrinaciones de toda Europa porque los católicos iban a visitar los lugares sacros como la tumba de San Pedro, San Pablo o el Vaticano. Pero desde el siglo XVIII, cuando se pone de nuevo de moda el gusto clásico, el gusto de las antiguas culturas griegas y romanas, también la Academia de San Lucas de Roma se va a convertir en el eje neutral, el eje central en Europa de la cultura y de las artes. De Alemania, de Holanda, de España, de Portugal y hasta de América, llegaban todos los artistas, pintores, escultores, arquitectos, grabadores, a estudiar a la Academia de San Lucas de Roma. Y ahí se formó justamente Eugenio Landesio, se decanta por el paisaje y pronto se convierte en el principal discípulo de un afamado paisajista húngaro en la Academia de San Lucas, que fue Károly Marko. Mientras en México, mientras Landesio está estudiando en Roma, en México se da este doloroso proceso de la construcción de una nación. Golpes de Estado, guerras civiles, invasiones francesas, la invasión norteamericana y un montón de eventos sociopolíticos que conocemos del duro camino que tuvo que transcurrir México hasta el porfiriato y luego la Revolución Mexicana, desde su consumación de la independencia en 1821. Al mismo tiempo que Landesio estudia en la Academia de San Carlos de San Lucas, en México ya existía una academia central, una academia oficial. De hecho, existe desde la Nueva España, desde 1781, la Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Carlos, ubicada en la Ciudad de México. Después de la independencia, esta academia sufre una grave crisis y Santana, el gobierno de Antonio López de Santana, allá por los años 40, alrededor de la invasión norteamericana, decide reorganizar y darle otra vez esplendor a la Academia de San Carlos.
En el 47-48 llegan dos artistas españoles, el pintor Pelegrín Clavé y el escultor Manuel Vilar, que también habían estudiado en la Academia de Sanlúcar de Roma, llegan a reformar con sus planes de estudio la Academia de San Carlos. Muy pronto van a sugerir que la nación mexicana, los proyectos culturales de este país, y en especial la Academia de San Carlos, requerían de una cátedra independiente de pintura de paisaje que pudiera exaltar las bondades y diversidades geográficas y la belleza del territorio mexicano. Es así que Clavé y Vilar sugieren a la directiva de la Academia de San Carlos contratar al profesor italiano Eugenio Landesio. Él tarda 2 meses a finales de 1854 para llegar a México en ferrocarril, en barco, con escala en Cuba y luego de Veracruz llegar hasta la Ciudad de México. Y en enero del 55 ya está dando sus clases en el género de perspectiva, paisaje y ornato. Pero en sus tratados él le va a llamar a su materia la pintura general o pintura de paisaje. Pues decía que los paisajistas tenían que ser duchos en poder representar de manera romántica, científica y esteticista y preciosista todos los elementos de los reinos del universo, reino animal, reino vegetal, reino mineral. Y Velasco va a entrar en el 55, cuando Landesio empieza en la Academia de San Carlos, va a entrar a los 15 años de edad a la Academia de San Carlos. Desde que tenía 9 años, en el 49 se traslada con su familia a la Ciudad de México, provenientes de Temascalcingo, Estado de México. En 1850 queda huérfano de padre, pues muere su padre Felipe Velasco en una epidemia de cólera. Posteriormente, Velasco, como el mayor de sus otros 2 hermanos, 2 hermanas chicas ya habían muerto desde pequeñas, tiene que hacerse cargo de la familia y apoyar a su mamá, entra como un trabajador más del negocio de rebozos de su tío Pedro Velasco, y hace un esfuerzo para los 15 años entrar a la Academia de San Carlos a las clases nocturnas porque de día tiene que trabajar. En el 58 se traslada de la pintura de figura a las cátedras de Eugenio Landesio, y para 1860, que Velasco tiene 20 años, ya va a ser el discípulo consentido de Eugenio Landesio. La grandeza de Velasco no solamente lo van a convertir en la punta de la expresión del paisaje mexicano en el siglo XIX y de todos los tiempos, sino incluso superar a sus condiscípulos, a su maestro Eugenio Landesio, y tanto así que unos años después de su muerte, en el año de 1943, el presidente Ávila Camacho considera la producción artística de José María Velasco patrimonio histórico y artístico de México. Es por eso que esta conversación se llama Sensibilidad y Ciencia en el Paisaje Nacional, como lo pueden ver en el título, porque José María Velasco va a ser un referente de la nacionalidad, de los íconos representativos de nuestra identidad mexicana, pero desde el rubro de representar comarcas, localidades, regiones, vistas urbanas de nuestro país en momentos tan importantes como la invasión francesa, los gobiernos de Lerdo, de Tejada y Benito Juárez, y como ya les comenté, va a trabajar y producir hasta los 72 años durante toda la dictadura del general Porfirio Díaz, y va a morir en 1912, justamente un año después de que iniciara la Revolución Mexicana, que va a derrocar todo este periodo trascendental de la historia de México que fue el porfiriato, de más de 30 años, donde si bien había una dictadura, pero también hubo un desarrollo del país en el sentido de haciendas, de ferrocarriles, de fábricas, y sobre todo que, si bien había revueltas locales, pues se cortó una tradición bélica de guerras civiles e invasiones extranjeras. Aquí en el autorretrato de Eugenio Landesio del Museo Nacional de San Carlos podemos ver a este hombre blanco del norte de Italia, cerca de Turín, de ojos azules, ya un hombre entrado en años, con sus cabellos y su gran barba blanca, sus cabellos flamígeros, tal vez representando su genio, un gabán que lo tapa y lo protege sobre sobre un traje frac negro y su camisa plisada y su moño de seda, y sus ojos plenamente abiertos, porque los artistas de paisaje cuando se autorretrataban, se representaban con esta mirada puntual, esta mirada profunda.
y esta mirada profunda y desafiante, porque en sus planes de estudio Landesio decía que el artista de paisaje tenía que tener los ojos bien abiertos para poder representar en mente, en mano, en genio, todas las bellezas de los reinos del universo conocido, ¿no? Por el otro lado, José María Velasco, también ya un hombre con aproximadamente 58, 60 años en su dibujo, se representan como solían representarse los autorretratos, ¿no? Un tercio del cuerpo, como se decía, de busto, claro, con la representación de la cara mirando al espectador, pero el cuerpo un poco girado en 3/4 hacia la derecha de los personajes y la cabeza girada en contraposición para enfrentar la mirada directamente al espectador. Bueno, Eugenio Landesio propone un plan de estudios, un programa de trabajo para el nuevo género de paisaje en la academia, que incluía paisaje, perspectiva y los ornatos, todos los detalles de arquitecturas, de flora, lo que llamaban, la flora le llamaba el follaje, a los cielos donde se encontraban las nubes, los cúmulos, los nimbos, los cirrus, le llamaba el celaje, los terrenos, las montañas, las aguas. Y el profesor Eugenio Landesio considera que dentro del programa de estudios es fundamental las prácticas de campo, las expediciones. Hasta 1873 no había ferrocarril, entonces pocas veces salían de los alrededores del altiplano central o del Valle de México, puesto que la geografía del centro del país era muy compleja. Además, sus expediciones no podían durar mucho porque tenían que regresar a la academia, a trabajar en el estudio a partir de sus portafolios de viaje, de sus bocetos y estudios de árboles, de plantas, de nubes, de montañas, de atmósferas, etcétera. Y algo fundamental en la enseñanza de Eugenio Landesio es que para la concepción que tenía el paisaje, todos los géneros de paisaje tenían un ramo que se llamaba episodios. El episodio, como lo podemos ver aquí en este detalle de esta maravillosa obra del Museo de Arte Estado de Veracruz, de esta pista de la hacienda de Monteblanco, el episodio eran todos los personajes que estaban en el centro de la obra en el primer plano. Estos episodios tenían que forzosamente necesidad de asociarte con uno o varios del ramo de las localidades. Todo esto es ramo de las localidades. Y los géneros de este último con uno u otro del ramo de episodios. Es una especie de organigrama respecto de la geografía o del ambiente o del escenario que es la localidad y los personajes que avivan en el primer plano de esta localidad, que podían ser animales, seres humanos o incluso el ferrocarril, como después lo hizo José María Velasco. Y además, todos los géneros de ramo de localidades pueden asociarse uno con otro u otros, entre ellos mismos, jugando uno u otro en varios a la vez, pero siempre en unión del ramo de episodios, el principal papel. Hay que ver que esto lo dejó escrito Landesio en 3 publicaciones que realizó en México, o manuales sobre la enseñanza del género de paisaje en la Academia justamente de San Carlos. Algunos manuales originales existen, por ejemplo, en las bibliotecas de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, donde podemos ver la concepción de la enseñanza práctica y teórica de Eugenio Landesio. Y aquí para darles un pequeño organigrama, por ejemplo, las localidades, que ya les mencioné que es la geografía, que es lo que es el espacio, que es la naturaleza, o que es una amplitud espacial de la vista de una ciudad o una villa, los dividía Landesio en su teoría en celajes. Los celajes ya les mencionaba que así le llamaba a los cielos, a las nubes, a la temperatura y al estudio particular de una hora del día. Eso se llamaban tempestuoso, tranquilo y efectos de luna. Mientras que el follaje le llamaba bosques, parques y calzadas, jardines y pomares. Ya dijimos que el follaje es toda la vegetación, las hojarascas, las arboleras, los arbustos. Y aquí había bosques, y en las ciudades había parques y calzadas, jardines, y pomares habla un poquito de las pomas, de lugares donde se sembraban manzanas, pero los pomares se refiere a todo tipo de hacienda, a todo tipo de fincas productivas, ¿no? En México había de maíz,
de remolacha azucarera, había de pulque, había de café, había de plátano, había de madera, de ganado, etc. Y luego llamaba a los terrenos alpestre, llanuras y cavernas. Alpestre era cuando representaba montañas, sierras, desniveles de la orografía nacional, que el centro de México pues tenía esa riqueza de tener alguna orografía. Y el concepto de alpestre se debía a un concepto eurocéntrico que refería a los Alpes, a esta zona montañosa en la cual nació muy próximo Landecio. Luego a las aguas le llamaban marinas tranquilas, marinas tempestuosas, lagos, ríos y cascadas y navíos. José María Velasco pocas veces navegó en el mar, ya hasta que tenía como 48 años, allá por 1868, 1889, algo así, cuando es la Exposición Universal de París, es cuando finalmente Velasco conoce el mar porque se traslada en un vapor primero a Cuba y luego a Francia para ser representante mexicano del Pabellón de México en París, en esta Exposición Universal del 89. Antes de ello, la representación de aguas de Velasco y casi la mayoría de las representaciones de Landecio en México se referían a lagos, lagunas, ojos de agua, etc. Luego había otras localidades que se llamaban de edificios, edificios exteriores, edificios interiores y ruinas. Por ejemplo, Landecio, hablando de ruinas en Roma, pintaba los vestigios arqueológicos del Imperio Romano, tanto en Roma como aquellos acueductos en los alrededores de Roma, y en México, pues las ruinas eran justamente lo que se va a poner de boga en los 70s, 80s y 90s del siglo XIX con el Porfiriato, empezar a trabajar las zonas arqueológicas para convertir sus vestigios y estas ciudades prehispánicas en íconos de una épica fundacional de México. Y así lo vamos más adelante con las ruinas de Zempoala, que por ejemplo dibuja José María Velasco. En el terreno de episodios, Landecio mencionaba histórico, los episodios de historia que podía ser histórico, bíblico, histórico, profano y mitológico, escenas populares, popular religioso y popular profano, escenas militares, vivaces o en batallas, que son estas escenas vivaces que se refiere a la acción, ¿no?, de las tropas, escenas familiares, familiar elevados, familias humildes, retratos, reconocer a las personas en cuestión, animales selváticos, caballos y animales domésticos en general. Entonces, al centro está el episodio, muy pequeño porque el objetivo del género de paisaje es disminuir el tamaño de los humanos, de los seres vivos, y ampliar todo su objeto de estudio, que es el panorama en general. Por ejemplo, si lo vemos aquí en la obra del Museo Veracruzano, del Museo Norizaba, pues lo que estamos viendo es aquí un episodio chiquito de la vida cotidiana, donde a ratito vamos a explicar un poco de qué se trata. Landecio y Velasco en sus labores de paisajista, los indígenas asistentes, el hombre de la hacienda, ya sea el amo, el capataz, los trabajadores. Entonces, una escena de la vida cotidiana. Bien, entonces el proyecto de Eugenio Landecio era ir al campo, llevar sus hojas de papel, llevar sus gises, llevar sus carbones y empezar a hacer trazos de detalles de un árbol, de una roca, de un personaje de la vida cotidiana o el retrato de algún hombre prominente o una mujer prominente de la época. Y después en el taller empezar como a jugar. Lo que Landecio decía es que había que descomponer el paisaje de una manera científica y racional. Y al mismo tiempo, descomponerlo en sus elementos constitutivos, ese era el programa de estudio, hacer bosquejos. Y después, cuando los artistas iban avanzando y presentando sus obras en las exposiciones periódicas de la Academia de San Carlos, empezar a hacer composiciones originales, hechas con el ingenio de cada alumno de Landecio, y empezar a integrar todo lo que habían aprendido, cómo se pintaba un árbol, cómo se pintaba una nopalera, cómo eran las nubes, cómo era la temperatura, el color y el clima en diferentes horas del día. Y también, como lo podemos ver en esta lámina, en estos dibujos centrales de Velasco, podemos ver personajes. Para la concepción del romanticismo, esta tendencia europea, americana, donde exaltaba las emociones, los sentimientos,
todo lo que era impactante respecto a la belleza del universo y a un hombre, no como el hombre centro del universo, sino como el hombre como una pieza más integrada a todo un mecanismo orgánico que era justamente el universo. Para Landesio, los indígenas, los mestizos mexicanos que no vivían en una ciudad, sino en zonas rurales o en el campo, eran los personajes más sencillos que tenían esta capacidad de estar integrados a un reloj o a una mecánica cósmica de las estaciones del año, de su ecosistema, de sus modos de producción ligados al campo. Y aquí al centro podemos ver unos dibujos, los trazos como se llamaba al natural en el campo que hacía José María Velasco, y luego cómo los integraba en sus obras. Por ejemplo, aquí estamos viendo el detalle del cuadro del Valle de México, el cual está en varias versiones, y tiene el Museo del Estado de Veracruz, de Arte Estado de Veracruz de tamaño mediano, donde podemos ver a la mujer indígena con su cesto, con algunos productos, el bebé en brazos, como los herederos de esta sangre mestiza, de esta sangre sincrética que todavía conserva las creencias y el pensamiento de de aquellos grupos indígenas que fueron dominados por la conquista europea, un pastorcillo, el hijo mayor, y unos perros. Los perros eran muy comunes en la pintura europea, sobre todo en la pintura de paisaje pastoril inglesa, porque los perros, así como todavía lo decimos, los mejores amigos del hombre, representaban en las pinturas como la frescura y la cotidianidad del devenir, del diario del costumbrismo de la vida cotidiana. Y por el otro lado aquí, en la obra de Landesio, en su lado derecho, podemos ver cómo en este Valle de México, desde el cerro del Tenayo, que se encuentra esta obra en el Museo Nacional de Arte, se puede ver cómo Velasco va a aprender justamente de su profesor y mentor Landesio a representar estas mujeres humildes, estos bebés, los hombres en descanso, pero también por ahí están los tlachiqueros, eh, los, los hombres que van a recolectar la leña y el color muy común del romanticismo europeo que trae Landesio a México, que son estos tonos del ocaso, del crepúsculo, los tonos del amanecer, con estos cielos encendidos de rosas, de carmesí, de naranjas, que le dan todavía un escenario más dramático y más bello a sus paisajes. Eh, También aquí en este detalle de la hacienda de Matlana por Eugenio Landesio, bueno, aquí se fecha no registrada, pero se calcula que es por el año de 1857, por desgracia un año en que empieza la guerra civil de reforma de los 3 años, puesto que se promulga la Constitución republicana y liberal, y algunos sectores sociales, algunas corporaciones como la eclesiástica, el Partido Conservador, no están conformes con esta constitución republicana liberal y en diciembre del 57 se desata una sangrienta guerra civil de los 3 años que terminan ganando los republicanos, pero que después se va a desatar la invasión francesa con Maximiliano de Habsburgo para instaurar un imperio católico y moderado. Pero bien, en este año del 57 podemos ver que aquí Eugenio Landesio está pintando en Matlala, en una hacienda de ingenio azucarero, de remolacha azucarera, está cerca de Izúcar de Matamoros, ya en la frontera con Oaxaca, y Puebla y Oaxaca, está pintando los dominios del hacendado que aquí viste como Chinaco, que es el arquitecto español Lorenzo, justamente de la Hidalga. Y aquí Eugenio Landesio se representa al mismo con una bata para pintar, sus sombreros, zapatos muy elegantes. Se pinta a sí mismo con su estuche portátil de viaje, donde tiene ahí algún cartón, algún papel o algún lienzo donde está haciendo un estudio o un bosquejo del panorama que después va a terminar en su estudio. Y el primer plano, entonces, estamos como a una perspectiva de ojo de pájaro, una perspectiva ilusoria, unos 5 o 6 metros sobre el nivel del suelo, los que nos permite la amplitud espacial, y de Don Alessio se pinta en el clásico concepto europeo del cuadro dentro del cuadro, se pinta al artista a sí mismo trabajando, para que la gente vea cómo el artista de paisaje tiene que asistir a los lugares reales
confrontar el cansancio, el calor, los bichos, las alimañas, las incomodidades del viaje, para estar cerca de esta naturaleza y no solamente saberla reproducir desde una mirada muy aguda, sino también entender la mecánica de los ecosistemas, de la vegetación, del clima, de la resequedad, de la fauna, etc., de la flora. Por ello, Landesio era muy insistente en que sus alumnos como José María Velasco, Luis Coto, el Calapeño, Carlos Rivera, Cleofas Almanza, José María Jiménez, aparte de estudiar de una manera muy rigurosa con él en la Academia de San Carlos, por su cuenta debían de estudiar otras disciplinas como física, como zoología, como botánica, como geología, y José María Velasco se convirtió en un científico justamente por hacerle caso de una manera muy disciplinada al profesor. José María Velasco asistía a la Escuela de Medicina en la Ciudad de México, que en el siglo XIX estaba en lo que era el expalacio del Santo Oficio de la Inquisición, en la Plaza de Santo Domingo. Ahí estaba la Escuela de Medicina, y ahí en algunas ramas o en algunos cursos dentro de la Escuela de Medicina se estudiaba botánica, se estudiaba geografía, se estudiaba zoología, cosas de la biología también, y ahí José María Velasco se terminó de preparar en esta coyuntura muy interesante entre paisaje, romanticismo, sensaciones de pausa, sensaciones de serenidad, sensaciones de paz ante estos panoramas de una belleza extraordinaria, con, por el otro lado, un conocimiento científico y racional, que después del fusilamiento de Maximiliano y con Benito Juárez y la creación de la Preparatoria Nacional, de las sociedades de historia natural, de las sociedades de geografía y estadística, este mundo y este universo dogmático y filosófico europeo y americano del positivismo le va a dar mucha importancia al desarrollo de las ciencias y al método científico. Y José María Velasco va a ser un genio pluridisciplinario y con muchas filosofías. Por un lado tenía su catolicismo engendrado como toda familia mexicana desde niño, miembro de la Sociedad Católica Mexicana. Por el otro lado, había estado en contra de las leyes de reforma y la Constitución liberal, puesto que como amante de la Ciudad de México, de sus paisajes, de sus conventos, sus templos, le había desagradado mucho cómo las leyes de reforma y desamortización de los bienes eclesiásticos habían reducido a escombros conventos y templos en el centro de la Ciudad de México, en esta idea de claustrar a los frailes, a las órdenes religiosas y nacionalizar algunos conventos y templos. Y por otro lado, José María Velasco había asumido este romanticismo emotivo, sensorial, traído de Europa por Eugenio Landesio, pero paulatinamente el paisaje de José María Velasco se convirtió en un paisaje cientificista, en la manera en que fue aclarando los cielos, en la manera en que fue acabando con estas visiones dramáticas o esas visiones sentimentales de los atardeceres o los amaneceres de Eugenio Landesio, y pintando Velasco sobre todo panoramas de mediodía, donde la transparencia cristalina de la luz nos permite ver con una especie como de binoculares los objetos a la distancia. Entre 1882 al 84, José María Velasco hizo 3 obras donde reproducía su gran Valle de México desde el Cerro de Santa Isabel, el cual le dio muchos premios nacionales en la Academia de San Carlos y mucho prestigio internacional. En el 75, José María Velasco pinta este Valle de México desde el Cerro de Guadalupe al norte de la ciudad, desde el Cerro de Santa Isabel, perdón, al norte de la Ciudad de México, en la salida Pachuca-Teotihuacán, muy cerca de la Villa de Guadalupe, como ustedes pueden ver ahí. Y 7 años después, 8, hace 3 copias de su gran Valle de México de Santa Isabel, que está en el Museo Nacional de Arte. 2 de ellas fueron obsequiadas al general Porfirio Díaz, y quiero suponer que esta de 1883, una reproducción de su gran Valle, fue una de esas 2 obras que pertenecieron en un principio, ni más ni menos que al presidente, el general Porfirio Díaz. Aquí podemos ver cómo, a diferencia de Landesio, hay una gran calidad del cielo,
una serie de elementos geográficos que nos ubican, el Ajusco, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el lago de Texcoco, aquí unos grandes pedregales, unos grandes grupos, unos grandes bloques de tepetate, y la presencia ingenua y dulce de una mujer indígena con su hijo y los dos perros. Y podemos ver aquí el dibujo preciso y científico de José María Velasco para la representación de estas rocas. Casi, casi un estudio geológico por sí mismo, integrado a este gran panorama donde está todo lo que el profesor Landesio le había enseñado ya para una obra cumbre o casi una tesis de titulación, como lo fue esta obra en su pieza original y las copias que después realizó, el cual una de estas copias pues es parte orgullosamente del Museo de Arte del Estado de Veracruz. Podemos ver todo lo que lo integra, las rocas del reino mineral, como los terrenos. En el concepto de terrenos vemos la Sierra de Guadalupe, la Sierra de Santa Catalina, del Ajusco, la Sierra Nevada con los volcanes, el terreno de la gran llanura de la Ciudad de México, a lo lejos muy pequeñita, la Villa de Guadalupe, el concepto de las aguas con el lago de Santa Isabel, el lago propiamente de Texcoco, los cielos o celajes, el follaje con esta representación botánica de nopaleras, de arbustos, de arboledas. Entonces, en esta obra cumbre casi casi está condensado todo lo que aprendió de Eugenio Landesio José María Velasco, pero potencializando un cambio de sentido de orientación a un paisaje más cientificista, más detallado en el término de apunte geológico en el primer plano, mayor claridad en los cielos, mayor transparencia cristalina y el detalle de un miniaturista excepcional como lo fue Velasco, de lo que va a ser justamente todo lo que son las profundidades, ¿no? Que si hoy un día no hubiera contaminación en la Ciudad de México y estuviera muy claro y subiéramos a este monte, no veríamos con tantos detalles el horizonte, porque José María Velasco los detalla como si lo estuviéramos viendo a través de unos binoculares. Bien, José María Velasco, conforme fue creciendo, conforme fue teniendo 30, 40, 50 años, hizo muchas reproducciones de sus cuadros cumbres del Valle de México desde el norte, desde la Villa de Guadalupe, como el valle que ya les mencionaba, el 75, el Valle de México desde el Cerro de Santa Isabel. 2 años después, cuando llega Porfirio Díaz al poder por el plan de Tuxtepec en 1877, su Gran Valle de México, premiado en las exposiciones universales como las de Chicago, como las de Madrid, como las de París. Después, se dedica a José María Velasco, entre muchos trabajos que hace, su trabajo como profesor en la Academia de San Carlos, su trabajo de ilustrador de la Sociedad Mexicana de Historia Natural, sus trabajos como ilustrador del Museo Nacional que funda Maximiliano en el hoy Museo de las Culturas en el centro de la Ciudad de México, de arqueología, historia y etnografía. José María Velasco también decide cambiar su punto de arranque y darle una claridad más ocre a sus paisajes y se va a otro encuadre, se va a la zona del poniente. Aquí estamos viendo el pueblo de Tacubaya, que no era parte de la Ciudad de México en aquel momento y donde estaban los casonas de los hombres más ricos de México, como los Escandón. Ya hablaremos de un Escandón, que es el que le encarga a Landesio el cuadro de la hacienda de Monteblanco en Veracruz, el castillo de Chapultepec, y aquí una zona al poniente hacia Toluca de Tacubaya, que es propiamente la zona de la segunda y tercera sección de Chapultepec, donde ya no vemos una ladera tan prominente como era la Sierra de Guadalupe al norte, y donde hace toda una secuencia maravillosa del Valle de México con su personaje humilde, el pueblo de Tacubaya, en esta secuencia de planos, el castillo, la pequeña Ciudad de México de 250,000 habitantes, el lago de Texcoco y casi casi de frente le queda la Sierra Nevada. Bueno, aquí abajo podemos ver el Cerro de la Estrella, la Sierra de Santa Catalina por Iztapalapa y el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. Estas representaciones de Iztaccíhuatl y el Popocatépetl las va a convertir en emblemas también geográficos de la nación. Después va a influir fuertemente artistas como Saturnino Herrán, Gerardo Murillo, el doctor Ad, el paisajista Nishizawa, así como los artistas ilustradores de los calendarios de galas de México.
Bien, pues José María Velasco fue un todólogo interdisciplinario. En 1869, unos años después del fusilamiento de Maximiliano, 68-69, las instituciones educativas y científicas de la República de Juárez crean la Preparatoria Nacional con Gabino Barreda, crean la Sociedad Mexicana de Historia Natural y contratan a José María Velasco como su ilustrador. Ahí José María Velasco le entra de lleno a ilustrar, a hacer dibujos para después ser litografiados y estampar publicaciones como la revista La Naturaleza. Hace sus primeros estudios en los 69, 70. Hay famosas litografías de José María Velasco como las erupciones del Ceboruco, un volcán que estaba en Nayarit y que estas erupciones que hizo pues llamaban la atención de geólogos, de vulcanólogos. Luego José María Velasco va a hacer interesantes ilustraciones sobre la variedad de colibrí chupamirtos del Valle de México, y lo que lo va a consagrar para convertirlo en director de la Sociedad Mexicana de Historia Natural va a ser sus estudios del ajolote mexicano o del ciredón de los lagos del Valle de México, cómo cambiaba su sistema respiratorio de branquias a pulmonar, y eso le va a dar un gran prestigio. Ya en el 78, ya con el porfiriato, este concepto de la construcción de la nacionalidad mestiza del porfiriato, Porfirio Díaz empieza a favorecer una gran inversión del Estado para los trabajos arqueológicos. El ex museo creado por Maximiliano, el Museo de Arqueología, Historia y Etnografía, sus investigadores empiezan a hacer trabajos arqueológicos, como Leopoldo Batres, el arqueólogo oficial del régimen del porfiriato, que va a trabajar Teotihuacán y los baños de Nezahualcóyotl en Texcoco. El director del Museo Nacional, Gurmecindo Mendoza, invita a José María Velasco a que ilustre estas expediciones. Y así como José María Velasco va a los baños de Nezahualcóyotl, a Teotihuacán, y al mismo tiempo que genera dibujos científicos para ser copiados de nivel litográfico e ilustrarlos en la revista del Museo Nacional que se llamaba Anales. Así también José María Velasco realizaba cuadros de carácter romántico de Teotihuacán, del Valle de Nezahualcóyotl al óleo, para regalarlos a sus amigos o en venta. El trabajo de José María Velasco va a durar más de 30 años, como hasta su muerte casi, como ilustrador del Museo Nacional. Después se le van a sumar artistas también muy famosos como Félix Parra, y el joven Saturnino Herrán también en su momento va a acompañar a Velasco como dibujante e ilustrador del Museo Nacional. Pero en 1891, el presidente Porfirio Díaz directamente ordena al director del Museo Nacional. Ya no era Gurmecindo Mendoza, sino ahora era el famoso historiador, historiador Francisco del Paso y Troncoso. Ordena a que le otorgue a José María Velasco la jefatura de dibujante y fotógrafo del Museo Nacional. Es así como que hay una gran exposición a Zempoala y también al Tajín, y ya en ese momento los arqueólogos se respaldan en la fotografía. Las responsabilidades que tenía José María Velasco en la Ciudad de México le impiden ir justamente a Zempoala, pero cuando llegan estas fotografías de lo que se llamó la Comisión Científica de Zempoala, cuando llegan estas fotografías, José María Velasco hace más de una decena de espléndidos dibujos sobre Zempoala y sobre las ruinas del Tajín y de la costa veracruzana. Las de Zempoala eran muy importantes porque fue el primer contacto de la misión de Hernán Cortés con zonas arqueológicas propiamente ya específicas del centro del país. Y es así como que en la exposición en 1892 se cumplieron 400 años del descubrimiento de América, y Madrid hace una gran exposición universal, la exposición hispanoamericana de los 400 años del descubrimiento de América, y hay un pabellón mexicano. Y es así como de todas estas decenas de dibujos, Velasco manda 14 dibujos sobre Zempoala, incluidos estos dos que podemos ver aquí, que son parte del acervo del Museo de Arte del Estado de Veracruz. Con esta infinidad de detalles, esta contraluces, estos claroscuros maravillosos,
verdaderamente unas obras maestras que casi, casi, aunque sea en blanco y negro, nos hacen instalarnos en esta selva veracruzana al pie de estos vestigios precolombinos en México. Después, en 1893, también Chicago, en Estados Unidos, hace su propia exposición precolombina. También hay un pabellón mexicano y también Velasco manda estos 14 dibujos. Cuando regresan, estos 14 dibujos más, una decena más, son montados en una exposición en la sala 2 del Museo Nacional en la Ciudad de México de Arqueología, Historia y Etnografía. Bien, la fascinación de José María Velasco por los fenómenos celestes y las ciencias naturales hace que en 1910, ya muy cerca de las celebraciones del centenario de la independencia nacional con el Porfiriato, haga un gran cuadro que tiene el Museo Nacional, el Museo de Arte del Estado de Veracruz, del gran cometa de 1882. En un cometa que había pasado unos 30 años atrás, pero que José María Velasco había hecho una serie de bocetos y para 1910 hace el gran cometa, una representación de lo que vio, lo que se llamaba el gran cometa Crolls CR1 del año de 1882, que en el siglo XIX fue el cometa que con mayor claridad se vio y que más impactó a la humanidad. El cometa pues tiene un núcleo que es una especie como de asteroide que tiene una órbita que sale del universo y que cada grupo de años se acerca al Sol. Cuando se acerca al Sol, se calienta este meteorito y este material mineral con el que está hecho se empieza a calentar y empieza a dejar una cola o una estela o un caudal, que es propiamente lo que se llama la cola del cometa. Y este cometa era tan grande, el cometa Crolls, y se acercó tanto al Sol que dejó una gran estela que no solamente se veía en el amanecer o en el anochecer o en la madrugada, sino también se solía ver durante el día. ¿Y por qué va a pintar José María Velasco un cometa que pasó en 1910, que pasó un años atrás en 1882? Porque justamente en 1910 pasa el gran cometa Halley, muy cerca de septiembre y del inicio de la Revolución Mexicana, y este cometa Halley impactó mucho a la humanidad, como lo podemos ver aquí en esta obra del pintor Hermenegildo Bustos de Guanajuato, este pintor ingenuo de Purísima del Ricón y Guanajuato, que sobre una lámina también hizo la representación de diversos volcanes, de diferentes cometas del 52, del 84, pero este muy grande de aquí del 82 es el cometa Crolls, que curiosamente un artista culto y académico como José María Velasco representa la misma fisonomía del cometa, al igual que un pintor ingenuo de un pequeño poblado de Guanajuato. Aquí se ve la misma forma de la estela de luz. Y cerca de las fiestas del centenario del Porfiriato, de la independencia de México, el cometa Halley había generado mucha polémica y muchas noticias sensacionalistas en la humanidad. Decían que el cometa anunciaba el fin del mundo, que el cometa iba a pasar tan cerca del Sol que se iba a deshacer cerca de la Tierra y que iba a generar un gas sobre la Tierra que iba a acabar con la humanidad. Fue tanto la atracción en los contextos populares y científicos del cometa Halley en 1910 que Velasco un poco en este cuadro quiso decir, no, no se espanten, estos fenómenos celestes son muy comunes y en 1882, por ejemplo, yo registré, decía Velasco, el gran cometa que impactó a la humanidad y que finalmente no ocurrió nada. O sea, son fenómenos celestes naturales, pueden tener cierta peligrosidad en el concepto astronómico, pero para los seres humanos en la historia de la humanidad, pues han representado mensajeros con anuncios terribles de caídas de imperios, de pestes, de epidemias, o anunciar momentos críticos, ¿no? Tanto así que fue una coincidencia que pasó el cometa Halley y a los 2 meses que pasó el cometa Halley, inició la Revolución Mexicana y la caída del Porfiriato. Pues bien, otra vez la hacienda de Matlala de Eugenio Landesio. Es importante señalar que estos artistas tenían que vivir de algo paralelo a la Academia de San Carlos o cuando salían de la academia. El desarrollo de las haciendas agrícolas, tanto a mediados del siglo XIX como esta que era de Lorenzo de la Hidalga, este arquitecto muy rico. Aquí vemos a Eugenio Landesio, la familia de Lorenzo de la Hidalga. Un Cardón, ya es un clima caluroso, tierra caliente, pero también seco, porque ya está acercándose a Oaxaca, a este clima semidesértico.
la imponente vista del Pico de Orizaba, los 50 metros de altura del acueducto de Matlala que diseñó Lorenzo de la Hidaga y Eugenio Landesio pintando este fabuloso paisaje dentro del cuadro. Y bien, para terminar, podemos ver que tanto Landesio como su gran discípulo, que después lo superaría José María Velasco, como otros artistas como Luis Coto, pues se van a beneficiar de que los grandes hacendados, después los terratenientes del campo, esta nueva generación del porfiriato, de las haciendas pulqueras, de las haciendas cafeteras, de las haciendas de tabaco, pues van a pagarles cantidades considerables a los paisajistas por representar sus dominios y poder. A mí me impacta y me fascina mucho este paisaje de la hacienda de Monteblanco en Veracruz, realizado entre 1873 y más bien 77, cuando Landencio se va de México, puesto que el gobierno republicano lo ataca un poco por ser extranjero y que después terminaría Landencio. Aquí estamos viendo a Landencio, igual que en el cuadro anterior, trabajando. 5 indígenas que son sus asistentes para llevar su equipo, las carpas, las sombrillas, el agua, la comida. 6 perros para acentuar la vida cotidiana. Un chinaco, un hacendado que está dirigiendo aquí a los trabajadores en esta hacienda muy rica y con mucha historia que era de Monteblanco, a unos 8 kilómetros, como muchos de ustedes seguramente lo sabrán, a unos 8 kilómetros al norte de Fortín de las Flores. Aquí se ve al poniente directo, unos 30 kilómetros al cráter, el Gran Citlaltépetl, el Pico de Orizaba, la montaña o el volcán más alto del país y de Norteamérica, con 5.600 metros sobre el nivel del mar. Y José María Velasco, que desde el 73 hasta el 75 hizo muchas expediciones a las cumbres de Maltrata, a la cañada de Metlac, a Perote, a Orizaba, a Jalapa. Hizo cuadros muy importantes, Velasco, como Colminar encargado por el dueño de la hacienda, José Escandón. Es un hacendado líder también en las comunicaciones, que creó, por ejemplo, el ferrocarril de México a Veracruz con una compañía inglesa y que pasaba por Fortín de las Flores, por las cumbres de Maltrata, por Ciudad Mendoza, por Orizaba, por Córdoba y seguía hasta el puerto de Veracruz, el dueño de la hacienda que encarga la obra. Y podemos ver que Landesio pintaba muy temprano o en la tarde, por lo menos sus atmósferas, le está dando la luz en la espalda, el sol está saliendo como a las 7, 8 de la mañana, aquí le está dando la luz a su compañero de la expedición, José María Velasco. Podemos decir que es una mañana fresca, si no muy fría, sí templada, porque le da el sol a Eugenio Velasco por el poniente sur, más o menos puede ser entre los meses de septiembre a diciembre o quizás hasta enero, por donde sale el sol. Y José María Velasco también va a ser de la zona de Veracruz uno de sus mejores cuadros, como el Cañada de Metlac, el Pico de Orizaba visto desde Coscomatepec, el Pico de Orizaba visto desde la Hacienda de San Miguelito, el Bosque de Pacho, cerca de Jalapa, también vistas de Perote. Entonces, este Edén, esta zona tan rica que une la selva y la alta montaña, llena de importantes haciendas, de tabaco, de cerveza, de plátano, de café. Va a ser una zona muy rica tanto en lo económico, con la llegada del ferrocarril, el desarrollo de la propiedad agrícola, etc. Y para cotejarlo, como estos artistas hacían muchas haciendas, esta obra que está en el Museo Nacional de Arte, Hacienda de Chimalpa de José María Velasco, de 1893, donde se puede ver el paisaje semidesértico de los valles de Apan, que sobre todo estaban del otro lado de esta cordillera, de la cordillera de la Sierra Madre Oriental, de las cumbres de Maltrata, y uno bajaba al sur de Hidalgo y al norte de Tlaxcala, a un clima ya menos boscoso y paradisíaco, sino un clima más seco, donde se daba justamente el maguey pulquero. Y aquí, como este monte se convierte, el Pico de Orizaba, en un ícono, el Citlaltépetl, lo que los nahuas llamaban el Monte de la Estrella, los aztecas. Acá del otro lado de esta gran barrera que es la cordillera, de esta gran muralla geográfica, está el camino hacia otro lugar muy rico y vasto, que es la zona de Puebla y del Valle de México, con el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. Pues bueno, pues muchas gracias por su atención. Quiero agradecerles
haberme permitido dar esta charla y conferencia sobre la obra de José María Velasco, 108 años de su centenario luctuoso, como invitado del Museo de Arte del Estado de Veracruz, y agradecer al maestro Santiago Pérez García, al maestro Sergio Rosete, al maestro Rolando Rosas, por supuesto a Carlos Barrón, Barrón, diseñador del Instituto Veracruzano en Jalapa, que hizo posible esta presentación. Y pues les agradezco mucho y hasta la próxima.